¿Sabías que el concepto de enfermedades raras se utilizó por primera vez a mediados de la década de los 80? Se denominaron enfermedades raras porque se caracterizaban por su baja prevalencia. La enfermedad es rara, no la persona. Los síntomas de algunas de estas enfermedades pueden aparecer al momento de nacer, mientras que otras aparecen una vez alcanzada la edad adulta. Al afectar a tan pocas personas, los estudios de investigación para combatirlas son muy difíciles de llevar a cabo porque se necesita un alto número de pacientes para comprobar si un tratamiento es efectivo. Se trata de enfermedades que no solo afectan a las personas diagnosticadas, sino también a sus familias. Hoy, en Diálogos en Confianza, aprende sobre las llamadas enfermedades raras. El día 29 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras y por eso lo traemos hoy aquí en Diálogos en Confianza. Nos interesa mucho que toda la gente que está con nosotros hoy, que les agradezco que nos acompañen, comparta con todos ustedes qué es este concepto. Las enfermedades raras, la palabra rara es un poco incómoda, pero se denominan así por su poca prevalencia. Pero cuando tú eres el afectado, yo digo, ¿qué importan todos los miles que no tienen esta enfermedad? Entonces, es muy importante que le pongamos luz a este tipo de enfermedades y es de lo que vamos a platicar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Me acompaña, como siempre, Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Pepe Bandera, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Pues muy bien, muchas gracias. Contento de iniciar una semana más aquí en Diálogos en Confianza y además tocando un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque, como bien decías, mientras no te afecte, pues probablemente permanezcamos muy tranquilos, pero cuando eres parte de esa estadística, entonces quieres tener toda la información posible. Por eso creemos que programas como este pues deben ser compartidos por todas las personas, porque no sabemos en qué momento podremos estar del otro lado y vivirlo, o tal vez algún ser querido también lo puede vivir y nosotros, si contamos con información, pues siempre será un mejor pronóstico para la calidad de vida de quien lo viva. Entonces, ojalá nos puedan acompañar a lo largo de estas 2 horas y compartirnos cuáles son sus inquietudes, mandarnos sus preguntas o sus testimonios a través de las redes sociales. Recuerden, estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live. También estamos en Instagram. En Internet la dirección para localizarnos es www.canal11.mx/diálogos. Tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 55 51 66 4000. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, que es un público además que viene acompañado por niñas, niños, jóvenes y personas mayores también. Entonces nos da mucho gusto recibirlos y recibirlas aquí en este estudio de Diálogos en Confianza y desde luego pues a nuestros especialistas. A quienes les voy a presentar después de esta primera cápsula, pero quiero comentarles que siempre que hablamos de enfermedades raras, yo me recuerdo cuando yo era estudiante de medicina, muchas de estas enfermedades las vemos, nada más las revisamos muy por arriba porque tienes que seguir aprendiendo muchísimas cosas y por prevalencia le dan mucha más importancia, no sé si estoy usando el término adecuado, pero enfermedades que son más prevalentes. Pero yo vi una película cuando era estudiante que se llamaba Un milagro para Lorenzo. Era sobre una enfermedad en donde la madre está desesperada porque no encontraban ni estaban dedicando suficiente tiempo a investigación para esta enfermedad. Por eso digo, cuando tú eres la estadística, esto toma importancia. Pero aquí en Diálogos nos importa que todos seamos parte de lo mismo y vamos a ver esta cápsula de qué son las enfermedades raras. Las enfermedades raras son el grupo de enfermedades con baja prevalencia. En nuestro país, como en la mayoría, esto significa que son las enfermedades que afectan a 5 personas o menos de cada 10,000 habitantes. En el mundo se conocen poco más de 7,000 enfermedades raras. De estas, el 80% son genéticas y de estas genéticas prácticamente la mitad se expresan o afectan a la niñez. Hay una clasificación dentro de una publicación en la cual los médicos habitualmente podemos consultar, es Orphanet, en la cual viene este listado. Este listado es relevante porque es actualizado. Algunas enfermedades raras dejan de serlo y salen de esa clasificación y estas actualizaciones prácticamente se hacen cada año. Orphanet es un organismo que se encarga de clasificar
también las enfermedades, mantenerla actualizada esta clasificación, pero también algunos hechos alrededor de la misma, como la identificación de tratamientos para tratar dichas enfermedades. Está disponible, como el nombre como tal, en la página de internet, puede consultarla el público en general. La principal característica es precisamente la que las define en este momento, la rareza de su presencia, la baja prevalencia. Afectan a cualquier población, son de expresión tanto en la niñez como en la edad adulta. Abarcan enfermedades relacionadas con el cáncer, con enfermedades infecciosas, enfermedades genéticas, de tal manera que un patrón claro de identificación de una u otra no existe, porque son muy diversas y muy diferentes entre sí, y abarcan a múltiples edades y a múltiples grupos de pacientes. Vamos a presentarles a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor Luis Carvajal Rodríguez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, a sus órdenes. El doctor es médico pediatra internista, jefe de la Clínica de Enfermedades Lisosomales, Raras y Degenerativas del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud. Nos acompaña también David Peña Castillo, bienvenido. Muchas gracias. Presidente del patronato del proyecto Pide un Deseo México, IAP, y presidente y fundador de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER. Nos acompaña también Raimundo Rodríguez Herrera. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, gracias, a sus órdenes. Médico pediatra e internista adscrito a la Clínica de Enfermedades Lisosomales, Raras y Degenerativas del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y vamos a meternos de lleno a este tema. Les digo yo que el término raro me suena raro, el pleonasmo, pero bueno, es como se denominan estas enfermedades. Pero este término se acuñó en los 80s. ¿Qué pasaba antes de esto? ¿Por qué hasta los 80s? Porque este término se acuñó en Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí la palabra raro es diferente a como nosotros la manejamos, Exacto. como nosotros la contextualizamos. Es rare disease. Y aquí hablar de raro es hablar de peyorativamente algo que es muy raro, así como que tiene un cuerno un niño, o tiene cola, etcétera. Pues eso no, ¿verdad? Entonces se utiliza o se debe de utilizar el término de baja prevalencia, Ok, que perfecto. es como se debe de manejar. Precisamente por eso esas enfermedades que se consideran raras, pues son olvidadas por lo mismo. A la hora de hablar de baja prevalencia, ¿en qué nos enfocamos? Porque, como comenté yo cuando arrancó el programa, no se estudia tanto por esta baja prevalencia. ¿Qué nos podrían decir en cuanto a esto? Sí, en relación a eso, pues son enfermedades. La definición depende de cada país. Y la mayoría de las enfermedades poco conocidas, yo le diría, no con el término peyorativo de raras, pues son poco frecuentes y tienen una incidencia que es muy variable, pero en general afecta a un caso por 5,000 personas. Entonces, por lo tanto, es muy poco en realidad. Sí, son realmente poco conocidas y las manifestaciones que tienen son diversas y se confunden con otros tipos de padecimientos que son más comunes. Como estábamos viendo ahorita en la cápsula, que se les denomina también enfermedades huérfanas. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad rara o poco prevalente con una enfermedad huérfana? Es lo mismo. ¿Y por qué le decimos que son enfermedades huérfanas? Porque básicamente hay un desconocimiento enorme de parte de la población en general. Los médicos, algunos solo especialistas, tienen muy claro este concepto, pero en términos generales se habla de huérfano por el poco conocimiento que se tiene y la poca cantidad que por país, sobre todo, se presenta de estas enfermedades. Se dice que son pocas las que existen, pero actualmente los últimos estudios que se han hecho en relación a esto nos hablan de que en el mundo hay aproximadamente 320 millones de personas con estos padecimientos. El 4.5% de la población de cada país puede ser un sujeto elegible para una enfermedad rara. Por eso se les dice así. Ahora, yo creo que es importante y por eso estamos aquí reunidos el día de hoy con tanto público y la gente que nos está acompañando en casa o más tarde que lo vayan a ver en las redes sociales. Este programa es muy importante que lo sepamos porque una parte
que vamos a hablar más adelante, es la contención y que todo el mundo estemos empáticos con la gente que presenta este tipo de enfermedades. Porque si no las vemos, como dijo Oscar al principio, pues probablemente ni te enteras que existen. ¿Cuántas enfermedades estamos platicando que existen más o menos? Porque ahorita no nos vamos a hablar de una por una, sino vamos a darles un ejemplo en general. No, pero es que se confunde muchas veces el término y todavía acrecienta más esto de raro. Dicen, hay 8,000 enfermedades raras. En 8,000 millones de personas que somos en el mundo, pues prácticamente no es nada, 0.00000. No, tipos. Hay 8,000 tipos de enfermedades raras en el mundo. Ya lo dijo David, aproximadamente 350 millones en todo el mundo de este tipo de enfermedades raras. Son tan frecuentes como el cáncer, como el VIH, el SIDA. ¿VIH? Sí, VIH, perdón, el SIDA, o como muchas otras enfermedades, ya se comentó también, enfermedades de inmunodeficiencias, inmunológicas, reumatológicas, infectocontagiosas, degenerativas, son un grupo muy grande de enfermedades. Y aumentando un poco más a lo que comentaba el licenciado Peña, se les llama enfermedades huérfanas porque hay drogas huérfanas para estas enfermedades y por eso se usa este término. Son muy pocas las drogas o los medicamentos que se usan para estas enfermedades raras. No hay más allá de 400 enfermedades raras con tratamiento. Ok, muchas de ellas no tienen tratamiento. La gran mayoría. Ok. La gran mayoría. Yo creo que lo más valioso que tenemos aquí en el programa son los testimonios de gente que padece o que vive con enfermedades raras. Vamos a escuchar a un padre de familia. Aquí tenemos esta cápsula. Mi hija tiene Moebius. Samantha, gracias a Dios, tiene un síndrome muy leve. Digamos 1, 2, 3, el segundo. No puede mover los ojos, nada más los puede mover hacia arriba y hacia abajo. No lagrimea sus ojos, entonces se le resecan. Tiene paladar hendido, no puede abrir su boca. Tiene pie equinovaro, tiene un poco de audición solamente. Oye, ¿quieres comer? ¿Sí? ¿Quieres melón? Bueno, pues vamos a la sillita, sentarte. La verdad es que fue muy duro para nosotros cuando ella nació, porque en el hospital fueron muy drásticos al darnos la noticia. La enfermera, habló conmigo, salió y me dijo, ¿sabe qué? Su hija no va a vivir, tiene un síndrome de Moebius que no le va a hacer que pueda comer. Entonces, la verdad es que no tiene esperanza, su esposa está muy mal, mejor preocúpese por su esposa. Ahí mismo en el hospital, mi esposa estuvo una semana internada por el problema que tuvo de la bebé, por el parto. La bebé estuvo en incubadora porque no podía comer. Yo a los 2 días, un día, yo estuve con ella dándole de comer leche en un botecito de vidrio, tratándole de abrir su boquita para que ella pudiera alimentarse, porque las enfermeras no se podían hacer responsables de su alimento. Ahí mismo en el hospital, una enfermera y unos doctores nos dijeron que buscáramos ayuda médica porque no íbamos a poder nosotros solos. Nada más en la acta de lo que nos dieron fue síndrome de Moebius, entonces no sabíamos qué era. Al instante, al escuchar esta palabra, buscamos en internet, buscamos en libros, en lo que se pudiera encontrar algo sobre esto. Ya después, con el tiempo, nos mandaron al Teletón, donde gracias al Teletón ella pudo hacer ya sus cosas más libremente. Y ahí nos dieron lugares a los que podíamos preguntar si nos los podían aceptar. Fue muy duro, porque mi hijo no escucha, es sordo. Nosotros nos enteramos a los 2 años. Samantha estaba en camino. Nos enfocamos mucho en Ian primero, antes de que naciera Samantha, porque nosotros no sabíamos que iba a tener este síndrome. Cuando Samantha nació, nos enfocamos tanto en ella que a mi hijo lo apartamos un poco. Entonces, ya con el tiempo nos dimos cuenta de nuestro error. Ella tiene paladar hendido, entonces esto hace que no pueda hablar bien, no puede gesticular. Los nervios que no se le desarrollaron en el rostro, eso hace que no abra bien la boca o que no mastique los alimentos. Le cuesta también un poco tragar, entonces esto hace que se dificulte muchísimo darle algo duro. Entonces tenemos que picárselo casi como papilla o finamente. Ahorita ya es un poco más leve, ya le damos pedacitos más grandes para que ella vaya masticándolo y vaya fortaleciendo su músculo de que es lo de la boca. Es maravillosa. Samantha tiene una capacidad impresionante. Si no tuviera este tipo de síndrome sería un genio. Sabe todo, contesta a todo, se mueve, con los yesos anda en el piso gateando,
escribe, pinta, ella puede hacer una carcajada inmensa. Si alguien se cae, ella se carcajea con tal libertad que la verdad es que si tuviera ese movimiento de la sonrisa, pues sería una sonrisa maravillosa. Muchísimas gracias por este testimonio. Mandamos un abrazo muy grande desde aquí de Diálogos a toda la familia. Y platíquenme, especialistas, ¿qué, a partir de que apareció la clasificación, en qué les ha beneficiado a las familias o de qué sirve tenerlos clasificados independientemente del padecimiento dentro de las enfermedades raras? Algo que es muy importante es pensar en el grado de conocimiento que tiene el público en general de este tipo de padecimientos. Hoy, en este preciso momento, el desconocimiento que priva en este país es enorme, enorme. Hay solo unos cuantos hombres de la industria, de la medicina, hay unos cuantos hombres de los grupos de pacientes, hay unas cuantas personas que conocen a profundidad estos temas. La clasificación es, sobre todo, importante para entender los procesos de cada una de las enfermedades. Pero lo paradójico de esto es que cuando ya se conocen los temas acerca de una enfermedad y si esa ya cuenta con un recurso para ser atendida, lo paradójico es que en México, por ejemplo, habiendo 400 y pico enfermedades que ya tienen tratamiento, para México solo tenemos tratamiento para un puñado de ellas, ni siquiera dos decenas. Tenemos muy poquitos fármacos para estas enfermedades. Entonces la paradoja es, ya conozco la enfermedad, ya sé que existe un medicamento, pero en México no me lo pueden dar. ¿Por qué razón? Simplemente porque no conocemos nuestros derechos y no los ejercemos. Si nosotros entendiéramos a cabalidad el cuarto constitucional y exigiéramos correctamente que se aplique a nuestros niños que son elegibles a tratamiento, entonces podríamos hablar de una secuenciación mucho más importante en cuanto a atención. A ver, le voy a preguntar que nos explique a la gente que nos está viendo qué es el cuarto constitucional. Es el artículo que consagra específicamente el derecho a la salud que tienen todos los mexicanos. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras, hace casi una década, logró modificar los artículos 224 bis y 224 bis 1, que tienen que ver con gastos catastróficos, enfermedades raras y todo lo colateral a ellas. En ese momento se empezó a trabajar sobre una estructura lo suficientemente poderosa para crear un centro de gravedad que pudiera atraer a todos los recursos, todos los especialistas y todas las instancias capaces de atender estos procesos o estas enfermedades. Lo lamentable es que el sistema de salud en México está fragmentado, sigue fragmentado, aún con el nuevo gobierno, y entonces tenemos un problema mayúsculo de, por ejemplo, ya tenemos un niño diagnosticado, es un diagnóstico certero. Para este niño existe un medicamento, pero lo tiene que aprobar primero la COFEPRIS. Después la COFEPRIS se lo manda al Consejo de Salubridad, que lo tiene que volver a aprobar para las instituciones de salud. Después las instituciones de salud, ya aprobado, puede decir alguna de ellas, sí, bueno, pero yo no voté porque se aprobara. Yo fui de los que dije no. Entonces, por ejemplo, hoy los morquio, los enfermos que tienen el padecimiento morquio en el IMSS no son atendidos porque ellos votaron por no atender a los morquio. ¿Qué es morquio? Es una enfermedad, es una mucopolisacaridosis. Y entonces esos pacientitos que no están atendidos en el IMSS están sufriendo discriminación porque así tuvieran esos niños la oportunidad de solo vivir 10 días, tienen que vivir con dignidad, tratamiento y por supuesto atención profesional para el tema. La paradoja que existe es, ya tenemos toda esta información, todos estos recursos y también tenemos la potencialidad para poder hacerlo. Quien toma las decisiones no las toma a la velocidad que debiera ser. El gobierno de la República hoy mismo tiene una muy buena intención, pero necesitamos que esa intención se convierta en acción. Los niños que tienen estas enfermedades no tienen tiempo. Lo que tienen es una urgencia por ser atendidos y si no lo son cuando existe el medicamento, es un problema gravísimo porque un país como el nuestro, al que la OCDE le dice que es el más atrasado en estos temas, tendría que responder. Perfecto, vamos a ver. Otro de los sí, beneficios doctor, de la clasificación es precisamente que, como lo vimos en el testimonio, se empiezan a conocer los casos entre familias, entre vecinos, y eso va permitiendo que se fortalezcan en relación a que todos ellos se junten y eventualmente se forme una asociación, que eso, como dice el licenciado Peña, pues ayude a que estos pacientes
reciban el tratamiento lo más pronto Es decir, posible. la unión hace la fuerza. Vamos a ver esta cápsula que nos habla del panorama mundial y regresamos a ver qué está pasando en nuestro país en comparación. El panorama en general, a nivel mundial existen más o menos poco más de 200 millones de personas afectadas por enfermedades raras. En nuestro país se estima una cifra aproximada a los 6 millones de todo este grupo de enfermedades que pudieran estar presentes en el país. Algo que hace complejo esto precisamente es su rareza. No es tan sencillo sospecharlas, sobre todo algunos grupos que abarcan algunas enfermedades genéticas. Para esto, el sector salud se ha esforzado en la creación de estrategias que pudieran detectar tempranamente este tipo de trastornos, como es el tamiz neonatal. El tamiz neonatal desde la década de los 90 ya se viene realizando y ampliando para tratar de identificar estas enfermedades que pudieran detectarse a través de este método. Las instituciones, cada una es quien lleva la estadística de los pacientes a los que atiende. En el sentido, instituciones como la nuestra tiene clínicas de referencia 4 identificadas con 3 grupos de expertos y que le dan cobertura hablando de algunas genéticas que tienen la posibilidad de adquirir terapias de reemplazo enzimático, están beneficiando a más de 325 personas. Uno de los retos principales a los que se enfrenta es el diagnóstico precoz, acompañado de la sospecha diagnóstica. Este problema no es propio del país, es un problema mundial. Estas enfermedades son un verdadero problema y representan una preocupación de todos los sectores que lo atienden debido a esto. Es tan baja su prevalencia que no es sencillo sospecharla al inicio. Después, adquirir la prueba diagnóstica que mejor los catalogue dentro de ese trastorno y después disponer de un tratamiento que les resuelva satisfactoriamente sus limitaciones si es que ya están establecidas, o en el caso de algunas infecciosas o neoplásicas, tratar de buscar alguna alternativa curativa. Doctores, ya vimos cómo es el panorama mundial. En México, ¿cuánta gente sabe de que se están uniendo las personas o tienen registro de su enfermedad? Porque estoy seguro que personas que nos estén viendo digan, a lo mejor mi enfermedad es una enfermedad rara y no me tienen dentro del sistema. Porque como dijo anteriormente, la unión hace la fuerza. Es importante que todas las personas que tengan este tipo de enfermedades se unan. Lo que pasa es que son muchas enfermedades raras, muchos tipos. Son más o menos 8,000, 7,000 tipos de enfermedades raras. En México hay más o menos 8 millones y contando. No es que vayan apareciendo nuevas, están ahí, pero no son se sabe. subdiagnosticadas. Exacto. Esa es la problemática. Entonces, se reúnen. Ya el licenciado Peña ya es un luchador social de hace muchísimos años. Hemos estado siempre juntos, yendo a las cámaras, hablando, etcétera, etcétera. La problemática es que son grupos muy pequeños, a diferencia, por ejemplo, del grupo AMAN para los niños con cáncer, o los niños que tienen fundaciones, como los niños con inmunodeficiencias, etcétera. Hay grupos muy pequeñitos, de patologías muy poquitas, que no se reúnen, no se conocen, no saben que tienen ese tipo de enfermedades. ¿Cómo podemos ayudar aquí para que se conozcan, para que sepan? No, esto ya está bien establecido. ¿Qué es lo Pero que la hacemos? gente que nos está viendo sabrá. Por eso digo, hay que comentarles. Lo que pasa es que, perdón, David, pero lo que está sucediendo es que hay que sensibilizar a la gente. Él sensibiliza a un grupo de gentes, nosotros como médicos sensibilizamos a nuestros pares, yendo a congresos, presentando constantemente esto, tenemos reuniones, el Día de las Enfermedades Raras, el Día de los Enfermos con Enfermedades lisosomales, el Día de las Enfermedades Metabólicas, etc., etc. Y es la única manera de que el público, de que los padres vean, pues qué tal fulano tiene tal enfermedad rara, que son exactamente igual a la que tiene mi hijo, y se vayan uniendo. Perdón, Luis, estos espacios son fundamentales. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras se crea hace casi una década a instancias de... Muy curioso, estuvimos en una reunión en España y la hoy reina, princesa, me dice, ¿ustedes no tienen una Federación Mexicana de Enfermedades Raras? Dije, pero ahorita lo hacemos. Y en ese día la hicimos, llamamos a México para que se hiciera todo el proceso. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras hoy tiene casi 80 asociados aliados que son de enfermedades diversas en todo el país. Nosotros hacemos que los espacios que pueden ser
conducentes para que ellos se enteren de esta información, estén a disposición. 3 páginas de internet, 365 días al año, redes sociales, teléfonos abiertos. Los médicos, los doctores, los especialistas del INP tienen una cauda importantísima de información que nos hacen favor de compartir. Nosotros siempre le pedimos a la gente que no tenga ninguna duda en llamarnos, y si nosotros podemos atender la necesidad de información, la atendemos, y si no, los trasladamos con ellos para que ellos la atiendan. Perfecto, entonces el chiste es que sepan que existe esto, la gente que nos esté viendo, por si conocen a alguien, y hay gente que probablemente se sienta desamparada. Entonces lo que buscamos aquí, y como dice, estos espacios son claves, es que los que nos vean se acerquen. Óscar, ¿qué nos dice la gente? Nos dice, por ejemplo, María, no sé si se catalogue como enfermedad rara, pero podrían hablar más de la dermatitis cenicienta. Por otro lado, nos dice Betún Castillo, ¿cabría la papulosis bewenoide? Se habla poco y no hay tratamientos específicos hablando de esto. Por otro lado, también nos dice Angélica Álvarez, ¿la enfermedad de Crohn, existe alguna asociación en México? También Diana Enríquez precisamente se manifiesta y nos dice, pues yo vivo con la enfermedad de Crohn, que es autoinmune. Hay varias preguntas justamente acerca de mencionando una enfermedad y a ver si existe alguna asociación, que es lo que decía el licenciado. O sea, justamente contestamos al final. Este tipo de espacios son los que sirven para darle pues voz a todas estas personas y estas enfermedades que probablemente todavía no sabes que vives con ella, y a partir de este programa pues nace la duda y así se puede saber un poco más. Por otro lado, también nos preguntan la enfermedad de Behçet. Me gustaría saber cuál es además su origen, porque la verdad es que yo lo desconozco. También otra de las enfermedades poco comunes que nos mencionaban, bueno, aquí se me perdió uno, pero es interesante, ahora lo voy a encontrar. Gina nos dice, actualmente tengo 40 años, nací con teratoma sacroxígeno y gracias a varias cirugías en mi niñez llevo una vida casi normal. Pero me gustaría saber más de este padecimiento, dónde puedo encontrar más información y si es posible saber de alguna asociación que se haya formado en torno a esta enfermedad. Pero bueno, es momento de hacer una breve pausa y continuamos con mucho más aquí en Diálogos en Confianza por la señal del 11. ¿Quién mejor que hablar de padecimientos? No me gusta la palabra raros, pero vamos a incluirlos porque es como se llama el programa, que la gente que vive con ellos. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí, gracias. Cuéntanos, ¿qué tienes? Yo tengo 30 años, tengo la enfermedad de Pompe. ¿Qué es esa enfermedad? Es un problema muscular que afecta obviamente desde la niñez, pero soy un adulto con esa enfermedad. Daña lo que viene siendo los músculos, problemas hepatomegalia, cardiomegalia. Déjame explicar qué quiere decir hepatomegalia, es que te crezca el hígado, y cardiomegalia, que te crezca el corazón. Correcto. ¿Y qué pasa con tus músculos? Se deterioran y cuesta trabajo poder hacer actividades que muchas personas lo pueden hacer como tal. ¿Cómo te diagnosticaron a ti? Me diagnosticaron en el Hospital INP junto con el doctor Luis Carvajal y la doctora Ariana González, porque al parecer era una distrofia muscular, pero pues, una distrofia muscular, que ya hicimos un programa de distrofias por si lo quieren ver. Exacto, y la manifiestan mucho con esta enfermedad, pero realmente no es igual. Sí tiene las características, pero no es esa enfermedad. ¿Y recibes algún tipo de tratamiento? Sí, cada 14 días me ponen alfa-glucosidasa ácida, que es un reemplazo enzimático. Déjame decir qué quiere decir esto. Nosotros tenemos enzimas. Si le falta una enzima, le dan un reemplazo enzimático, quiere decir que le están proporcionando esta enzima. Correcto. Ok, ¿y cómo te sientes con el tratamiento? Pues me ha ayudado mucho. Ya no estoy en el hospital cada 14 días por infecciones de vías respiratorias, infecciones en el estómago. Sí, obviamente me cuesta todavía trabajo subir escaleras, pararme del suelo y todo eso, pero aún así sigo adelante para poder estar bien. ¿Qué le quieres decir a quien nos está viendo en la cámara? Pues realmente esto va más con respecto a los médicos, de que hacen luego tardío esta parte del diagnóstico, y pues estaría muy bien de que pues estuvieran más a fondo, porque luego uno llega a comentar, es que tengo esta enfermedad, y se quedan con la boca abierta como diciendo, no sé qué sea. Como te dije, durante la carrera de medicina, que tenemos nada más 6 años para estudiar,
pasamos por muchísimos temas, por todas las enfermedades que existen prácticamente, pero muchas de ellas, sobre todo cuando son poco prevalentes, las revisas, a lo mejor en media mañana ves 4, una cosa así, y te dedicas más a otras cosas que son más prevalentes. Exacto. Ese es el chiste del día de hoy, que ustedes nos platiquen para que la gente la sepa y los sensibilicemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, Hola, ¿cuál es tu nombre? yo soy Alejandra. ¿Qué nos vas a platicar? Soy miembro de la Alianza Mexicana de Familias VHL y soy paciente también de la enfermedad de von Hippel-Lindau. Es una enfermedad... Más lento. Enfermedad de von Hippel-Lindau. ¿Qué es esta enfermedad? Es correcto. Es una enfermedad genética que se caracteriza por el defecto en el gen VHL, cuyo trabajo es inhibir la formación de tumores y quistes. Ok. Entonces se desarrollan a lo largo de toda la vida tumores y quistes en puntos específicos del cuerpo. Y el problema de esta enfermedad es que no hay cura, no hay medicamento, no hay tratamiento, nada que la controle, y de lo único que podemos depender para llevar una mejor calidad de vida es de contar con los equipos de imagen diagnóstica, resonancias magnéticas, ultrasonidos, gamografías, y de contar con quirófanos disponibles, médicos disponibles, porque son cirugías tras cirugías. Claro, porque están creciendo estas nuevas neoformaciones continuamente y te las tienen que estar quitando. Es correcto. Otro de los problemas es que es una enfermedad desconocida y para su diagnóstico suelen pasar, en mi caso, 15 años. Y en la mayoría de los enfermos VHL son años para encontrar un diagnóstico. Una vez que ya hay sospecha y se te propone el estudio molecular para diagnosticar la enfermedad, el proceso de recibir tu estudio, porque se manda a Estados Unidos en la mayoría de las ocasiones, en mi caso tuve suerte y fueron 6 meses, pero hay personas que han tardado hasta 2 años o siguen esperando. Y uno de los problemas de la enfermedad es el desarrollo del cáncer en riñones. Y bueno, esa espera de un diagnóstico puede ser fatal en estos casos. Entonces yo sí tengo una pregunta para enfermos raros, en esta enfermedad en específico, que no hay medicamento. ¿Cuál es la expectativa para enfermos como nosotros en medio de toda esta incertidumbre en cuanto al sector salud? No sé, sí, más adelante. Sí, doctores. Sí, un buen porcentaje de las enfermedades raras no tienen un tratamiento específico. Ya mencionaron anterior en el testimonio, la enfermedad de Pompe tiene una deficiencia enzimática y se le da la enzima que le falta. Pero hay enfermedades raras, genéticas, en donde el tratamiento se llama paliativo. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene, como en este caso de enfermedad que tiene Alejandra, son las neoformaciones, pues el tratamiento hay que estar quitando las neoformaciones, pero no hay un tratamiento específico. Y un buen grupo de enfermedades así son. Si tienen manifestaciones respiratorias que requieran de oxígeno, al paciente hay que darle oxígeno. Si tiene crisis convulsivas, porque el 40% de las enfermedades, de este grupo de enfermedades raras y básicamente las lisosomales, su expresión son con manifestaciones neurológicas. Y una de ellas son las crisis convulsivas. Hay que darle medicamentos para el control de las crisis convulsivas. O la hiperactividad es otra expresión de estas enfermedades. A eso le llamamos tratamiento paliativo, es decir, estar dando medidas específicas para un síntoma en especial, pero no es un tratamiento específico que les cure. Ok, lo que te refieres es qué va a pasar ahora. Que si tenemos ¿Tú estás en alguna asociación? Soy miembro de la Alianza Mexicana de Familias VHL. ¿Y estás en alguna institución? En el Instituto Nacional de Cancerología y en el Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ok, la cosa ahí es que te quedes ahí y seguir las Exacto. indicaciones que te den específicamente en el hospital. Exacto, que cuando tienes que llegar a una consulta, haya consulta específico para la fecha y no te prolonguen porque no hay medicamento. Entonces, nada más que tus consultas y monitoreos sean precisos, puntuales, tener ese seguimiento y un médico que nos lleve de la mano. Perfecto. Vamos a ver este... Sí. perdón, doctor. No, yo nada más quería volver a reiterar lo que ya comentamos. De 8,000 tipos, solamente 400 tienen tratamiento. Y ya lo comentó el doctor Rodríguez, el tratamiento muchas veces es paliativo. La problemática que se presenta es que los laboratorios no les interesa, en el buen sentido de la palabra, tener medicamentos para 5,000 enfermedades que hay en 7,000 u 8,000 millones de gentes en todo el mundo. Hay 10 casos, 20 casos, 30 casos, 1,000 casos. En todo el mundo dicen, no,
Mejor hago aspirinas que vendo 1 millón o 2 millones anuales en lugar de vender 10 ampolletas para 10 pacientes que hay en la República Mexicana. Volvemos al programa de prevalencia. Vamos a ver otro testimonio que tenemos grabado sobre esta enfermedad específica. Me llamo Yael Ramírez Amezquita, tengo 15 años y tengo osteogénesis imperfecta. Me lo diagnosticaron al momento que yo nací. Es una enfermedad hereditaria, no tiene cura hasta el momento, no han hallado una, pero no es tan mala y se puede vivir con ello. Se me han declarado varias fracturas, más cuando era niño. Casi sin hacer nada me fracturaba. Es un poco triste, la verdad. Llevo fisioterapia 2 veces por semana. He tenido 8 operaciones a lo largo de mi existencia y me aplican un medicamento cada 6 meses que se llama Clasta. Se aplica por vía intravenosa y es durante 2-3 horas. Y es cada 6 meses. Todas mis operaciones han sido para colocar clavos telescópicos y un clavo gap que tengo. Los clavos me los pusieron en fémur y tibia. He mejorado bastante. Antes de los clavos yo no caminaba y hasta ahorita puedo caminar, más o menos, me falla. Pero puedo caminar y me siento mucho mejor, un poco más fuerte, la verdad. Voy en tercero de secundaria, ya casi salgo. Me gustaría estudiar enfermería porque he estado en un hospital mucho tiempo, he visto lo que los enfermeros hacen y me gustaría contribuir. Es una manera de ayudar. La bicicleta la uso solo cuando voy al médico y en casa de vez en cuando. Generalmente ando caminando en casa y cuando voy al colegio uso una silla de ruedas para evitar que me caiga. Lo más difícil es que no te vean a veces como un niño normal, que tengan como ese tipo de límite, que a veces no se te acerquen para nada, es un poco difícil. Y pues las fracturas, que a veces vas tan bien que por una cosa de nada ya no va a ser lo mismo y tienes que estar en cama durante 2 meses. Sí me he sentido discriminado en algunas ocasiones, pero no le pongo atención. Estoy tocando algo que se llama el güiro, que es una cosa así con un peine. Es bonito y estoy aprendiendo guitarra. Mi sueño es ser un músico reconocido y ser un buen enfermero. Muchas gracias por este diagnóstico. Vamos a escuchar a Yadira. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú te llamas? Carmen. Hola, Carmen. Ahí estás en la tele. Yadira, platícanos. Pues mi hija tiene osteogénesis imperfecta tipo 3. La diagnosticaron desde que nació. Nació con 5 fracturas y pues le damos una calidad de vida solamente. ¿Qué te gustaría que sepa la gente que nos está viendo? Que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ánimo, ¿te estás unida a alguna asociación? Sí. ¿Y te ayuda eso? Sí. ¿Tú qué le quieres decir a la gente que nos está viendo en la tele? Aunque sea, dile sola. Pues. Quería decir tantas cosas. Ya te dio pena, no importa, pero déjame seguir y si no ahorita te vuelvo a preguntar, ¿ok? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? ¿Te llamas? Yo me llamo Maricruz. Maricruz, yo estoy bien. ¿Y tú? Aranza. Aranza, hola, ¿también estás en la tele? ¿Ya te viste? ¿Qué nos quieres decir? Igual mi hija tiene osteogénesis imperfecta tipo 3, tiene 17 fracturas hasta ahorita. 17 fracturas ahorita con la última que fue apenas. La llevo a terapia. Una vez a la semana la llevo a terapia, pero con las terapias sí le ayuda mucho a fortalecer el músculo, más que nada para que disminuyan las fracturas. Ok, perfecto. Pues es bien importante. Ya tuvimos un programa de osteogénesis imperfecta. Si lo quieren ver, está en YouTube. ¿Quieres decir algo tú? Yo creo que no, ¿verdad? No importa, no importa. ¿Ya te acordaste qué nos querías decir tú? No. No importa. Bueno, Yadira, pues aquí estamos nosotros para apoyarlos en esta enfermedad. Vale la pena que vean el programa que ya hicimos y en lo que los vamos a ayudar, ¿ok? Sí, muchas gracias. Ok, vamos a ver esta cápsula. ¿Qué pasa cuando recibes un diagnóstico? El ámbito de las enfermedades raras sufre un déficit de conocimientos médicos, lo que da como resultado que un paciente con una enfermedad rara espere una media de 5 a 10 años hasta lograr obtener un diagnóstico adecuado. Y mientras el diagnóstico se demora, el paciente no recibe ningún apoyo ni tratamiento o terminan por ofrecerle un manejo inadecuado, lo que da como resultado que la enfermedad se agrave.
Estamos conscientes que son muchas enfermedades, pero parece que también es muy prevalente el retraso en el diagnóstico y esto se debe a la falta de conocimiento médico. ¿Cuánto tiempo promedio? Bueno, es muy difícil que nos 10 años promedio. ¿Cuánto? 10 años promedio. 10 años promedio. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué le podemos decir a los médicos aprovechando que tenemos cámaras? Pues hacer la difusión de estas enfermedades. Este foro es muy importante para eso. Hay muchas preguntas. Ya se están conociendo, se está dando a conocer en la televisión que existe, por ejemplo, osteogénesis imperfecta, enfermedad de Pompe, que sí ya tiene tratamiento. Y nosotros en la clínica de enfermedades crónicas y lisosomales hacemos periódicamente congresos para hacer difusión tanto en Ciudad de México como en el interior de la República de estas enfermedades. Perdón, algo que sería muy importante es que el público en general y por supuesto los afectados directamente impulsaran de manera vigorosa el tema del tamizaje neonatal. Si tuviéramos tamizaje neonatal... Pero tenemos ahorita... Tenemos uno muy limitado. Ahora mismo amplió toda esa información, pero si tuviéramos un tamizaje neonatal correcto, y cuando digo correcto es amplio, podríamos entender la prevención como una varita mágica que podría, por supuesto, hacer una vida digna para muchas personas. Hace ratito Alejandra decía, quizá yo entendí en torno de ¿y qué sigue? La red hoy mismo y las asociaciones internacionales que tienen como padecimiento el tuyo informan mucho acerca de qué es lo que sucedió con sus pacientes viejos. Bueno, este está en tal punto, este está en tal punto, y todos tienen una información que convalidada hace un núcleo muy importante de expectativa que tú puedes guardar. Claro, crear expectativas luego te crea frustraciones importantes. Pero lo más importante de todo este tema es que si tuviéramos un tamizaje, si tuviéramos información clasificada, es decir, de expertos, eso sería más fácil. Doy mi ejemplo. Mi hija, Paulina, fue diagnosticada a los 4 años por el doctor Carvajal y el doctor Reynés. Ellos la diagnosticaron en 3 días. Sí, nos comentó. Sí. En 3 días, mientras que en otras partes, en México y fuera de México, no daban con el diagnóstico. Luis Carvajal la diagnosticó en 3 días. Y yo tengo un reporte específico del INP que si un paciente llega ahí, en menos de unos cuantos meses está perfectamente claro qué padecimiento tiene, porque ellos tienen información de miles de niños a lo largo de muchos años. La gente nos pregunta qué es el tamiz neonatal, vamos a verlo y ahorita regresamos a tocar este punto. Existen diversas enfermedades y desórdenes hereditarios, mejor conocidos como errores innatos del metabolismo, que no se manifiestan al nacimiento, sino hasta días, semanas o meses después. El tamiz neonatal ampliado es hasta el momento el estudio de laboratorio más completo para recién nacidos, en el cual se pueden detectar más de 60 enfermedades a partir de unas cuantas gotas de sangre que se obtienen de una pequeña punción del talón del bebé. Es un estudio preventivo que debe practicarse a todos los recién nacidos. Su objetivo es detectar oportunamente las enfermedades graves, irreversibles y en ocasiones mortales, que no se pueden identificar de otra manera. En el caso de la fibrosis quística, si esta prueba resulta positiva, se debe realizar de nueva cuenta a las 2 semanas para confirmar el diagnóstico. El mejor momento para realizar el diagnóstico de esta enfermedad es antes de la aparición de síntomas y complicaciones, y esto se puede lograr a partir del 3er día después del nacimiento. Doctores, ¿cuál es el estado del tamiz neonatal en México ahora? Si tú me permites, este es un atrevimiento. Esa dama que está ahí es la que más sabe del tamizaje neonatal en México. Si tú puedes preguntarle a ella, es experta en tamizaje neonatal desde el trabajo de los grupos de pacientes. Los médicos pueden intervenir después, pero ella te puede dar un dato muy exacto. A ver, pero primero de parte de vista médico, ¿en qué estamos en México? Bueno, el tamiz neonatal es limitado, puede detectar, como lo dice la cápsula, 60 enfermedades. Pero... ¿Se aplica en todo el país? No en todo el país. Y no en todas las instituciones. Y no en todas las instituciones. Ok. Básicamente a nivel privado, pero eso tiene un costo para el familiar. Pero el resto de enfermedades poco conocidas o raras no existe ni en Estados Unidos ni en Europa implementado un tamiz para diagnosticarlas. Ni en el mundo. En ninguna parte del mundo. No existe un examen que te estudie absolutamente todas las enfermedades. Tendría que ser un tamiz para 7,000 enfermedades. Claro, que no existe. Eso es imposible. Ahora, ¿cuál es el papel de la genética en todo esto? Pues es muy importante.
el 80% de las patologías, ya se comentó, son genéticas. El 80%. El 80%. ¿Y qué tanto tenemos en nuestro país acceso a estudios genéticos o estudios moleculares? También Sí está hay. muy limitado. ¿Ok? Sí hay. Sí, el Instituto Nacional de Pediatría fue pionero con el doctor Velázquez para hacer el tamiz neonatal. De hecho, recibió el premio Príncipe de Asturias hace ya muchos años en España. La doctora Vela es la que lo maneja en el instituto. Ya hay una diáspora muy grande para esto. Estamos hablando del Instituto Nacional de Pediatría, pero en general en todo el país, ¿qué tanto les refieren o qué tan fácil es el acceso? Porque mucha gente está en medio de lugares que a lo mejor ni siquiera saben que existe el Instituto Nacional de Pediatría. ¿En cuántos lugares en México la gente se puede apoyar o recargar? En las grandes instituciones. Sí, y son realmente muy pocos los expertos reales que existen en torno a este tema. En México es complicadísimo el asunto si no vas al Instituto Nacional de Pediatría, IMSS en sus hospitales más importantes, Pemex, Sedena o el ISSSTE, porque es un grupo muy compacto de aquellos que saben de genética de manera a profundidad. Hace rato que comentaba acerca del trabajo que Jacqueline ha hecho para el tamizaje. Ella ha estado con los diputados, senadores, con los grupos de pacientes, ha estado con todo el mundo hablando en los términos legales hasta dónde va el proceso, cómo se va a intercalar y cómo vamos a hacer un centro de gravedad poderoso para que esto fluya de manera correcta. Porque aquí el tema tiene que ver con, en algunos lados lo hacen, en algunos no lo hacen, en algunos lo tienen ampliado, en algunos tienen nada más 6, en algunos otros ni siquiera se les ocurre, etcétera. Entonces, no en todos lados existe, tristemente, pero estamos hablando de las realidades que hay en el país. Ahora, personas que nos estén viendo, porque lo que buscamos aquí es hacérselo más fácil, que nos estén viendo y sospechen que a lo mejor alguno de sus hijos tiene algo de esto, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Por dónde los mandamos? Son varios pasos. Primero, una serie de síntomas que no encajan en una enfermedad habitual. Ya mencionaba yo hace un rato, crisis convulsivas, que no gane habilidades el paciente, que tenga fracturas como lo vimos en la cápsula, fracturas frecuentes desde recién nacido o en el desarrollo de la vida, que tenga falta de fuerza. Hay muchísimas manifestaciones, ese es el primer dato. Y si no hay un diagnóstico, buscar alternativas en los institutos, donde se ven esas enfermedades con mayor frecuencia. Porque debe haber un componente de frustración terrible en las familias, porque es perfectamente lógico y entendible. Entonces, aquí lo que buscamos es que sepan para dónde acercarse. Todos los datos de los médicos, de las asociaciones van a estar apareciendo en redes. Y Oscar, ¿tienes algún comentario? Sí, varios más. Nos dice, por ejemplo, Rosita Aguilar: yo tengo Olier y casi nadie lo conoce y por ende no recibimos la suficiente atención para minorizar al menos los síntomas o mantenerlos estables. La enfermedad de Crohn, que ya había mencionado. Gracia Bedoya pregunta: ¿la fibromialgia es considerada una enfermedad grave o no? Que por cierto ya hemos desde luego tocado el tema aquí en Diálogos en Confianza. Raúl Ramírez Ferreira nos dice: la enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿existe alguna organización aquí en México? Y otra es, muchas desde luego pues existen solamente en la Ciudad de México, pero para personas que están en el norte de la República o al sur de la República, ¿qué es lo que pueden saber? Quieren saber si también hay organizaciones por allá. María Yolanda Cabrera: me dijeron que tenía síndrome de Sjögren y tengo muchos problemas con los ojos. ¿Qué análisis tengo que hacer para saber si de verdad tengo esa enfermedad? Porque además me dijeron que con el tiempo también afecta a otros órganos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? Rosalinda Ibarra: tenía una prima con proteinosis alveolar. Estuvo en el INER, la llevaron, le lavaron los pulmones 2 veces, pero la tercera vez ya no resistió y murió desafortunadamente a los 45 años. Mi pregunta es, ¿esto es hereditario? Ella tiene 2 hermanos y queremos saber si puede ocurrirles entonces lo mismo. Mario Gaitán: ¿se considera el eczema numular una enfermedad rara? Cabe añadir que es dermatológica y que pudieran ampliar más al respecto a la prevalencia que tiene en nuestro país. Jacqueline Rea Marroquí: mi sobrino tiene el síndrome de Moebius, pero es de bajos recursos. Del Hospital General nos están mandando a hospitales privados porque mencionan que ahí no tienen la capacidad para poderlo ayudar. ¿A dónde podemos acudir para que mi sobrino pueda recibir este apoyo? Vivimos en Tapachula, Chiapas, entonces nos encantaría recibir más
pues atención y sobre todo información. Que por cierto, este es el espacio también ideal por si ustedes saben de alguna asociación y sobre todo en este caso que están en Tapachula, en Chiapas, pues que algo más, lo más cercano posible. Creo que la labor es de todas y de todos para acercar comunicación, precisamente todos estos datos. Consuelo Juvenal nos dice, después de 21 años, a mi hija, un reumatólogo por medio de un examen general, la acaba de diagnosticar con el síndrome de Ehlers-Danlos y la refirió con un genetista. ¿Qué opinan al respecto los especialistas? ¿Es correcto o tenemos que ir a otro lugar? Néstor Cuervo, tengo una sobrina que tiene el síndrome de Marfan. ¿Esto tiene alguna causa genética? ¿Qué avances hay para su curación? Ya lo mencionaba el doctor hace un momento, 80% de estas enfermedades tienen esta incidencia genética. Alma Méndez, presento un caso que no tiene tratamiento ni cura. Síndrome de Raynaud, mis manos se ponen blancas y duelen mucho, al igual que los dedos de mis pies. ¿A dónde puedo acudir? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque la verdad es que es desesperante. Y sí, desafortunadamente cuando no hay información y cuando se vive con dolores, como ella nos los comparte, muy fuertes, pues no sabes ni qué hacer. Mónica nos dice, cistitis intersticial, ¿está considerada como una enfermedad rara o poco frecuente? Parte de los comentarios hasta el momento, pero vamos a ver la siguiente cápsula. La contención es algo muy primordial como un canal de apertura. Por ejemplo, cuando viene el diagnóstico de una enfermedad rara específicamente, lo primero que pasa son dos cosas, tanto en el paciente como en los familiares. Y dependiendo de la edad del paciente, puede que pase primero en los familiares. Estas dos cosas son la incertidumbre. Al ser una enfermedad rara no se tiene generalmente ningún tipo de contexto con el cual comparar. Y el otro, el miedo que viene con la sorpresa de la casualidad de ¿por qué me tocó a mí? O ¿por qué esto ya está en nuestra familia? Algo que no existía antes o que no conocíamos y ahora estamos lidiando con él. Entonces, aquí la contención se abre en el camino de primero saber cómo fue que tomaron esta noticia los familiares, cómo fue que se les dio y también al paciente, porque es diferente si es algo que algún doctor o algún enfermero o enfermera les dice, vamos a ver si por aquí se perfila un diagnóstico debido a tus síntomas, a que sea distinto que le digan, no, ¿sabes qué? Tienes esto y no sé muy bien de qué va, pero ojalá y que se equivoquen y no lo tengas, ¿no? Entonces ya la gente se queda como ¿de qué me estás hablando? ¿Qué está pasando? Entonces, lo primero es saber en qué condiciones fue recibida la noticia del diagnóstico. Ya de ahí uno va explorando el sentir de cada uno y la posición que cada uno guarda de acuerdo a la enfermedad. Es muy distinta a la del paciente, como es algo que está en mi persona, que tengo que empezar a conocerlo y después a tratarlo, a la posición de un padre o de una madre, de quiero ver qué tanto está en mis manos el poder ayudar a mi hijo o hija con este padecimiento. Entonces, desde el conocer cómo está uno digiriendo la noticia, cómo la tomó de sorpresa en un primer momento, uno puede empezar a dar un tratamiento con una contención psicológica y emocional. ¿En qué consiste esta contención? Primero que nada es tener una comprensión y validación de la sensación y sentimientos que tenga la persona en ese momento. Hablemos ya de negación, hablemos de sorpresa, hablemos de algún tipo de bloqueo que no se encuentran tan receptivos. Esta validación y conocimiento, el saber no solamente que tú me escuches lo que tengo que decirte de manera técnica de lo que es la enfermedad, sino quiero saber dentro de tu desconocimiento o miedos, ¿qué piensas de esto hasta ahorita? Esta parte sirve como un canal de apertura. Ya tú vas a estar más abierto a escucharme. Y no solo a mí, sino a escuchar lo que se tenga que hablar de la enfermedad. Con esto ya podemos establecer un camino, una manera de ir hacia adelante y no nada más paralizarnos por la situación. Estos caminos merecen una atención integral. No solamente es suficiente el apoyo de un médico especializado. Todo requiere distintos caminos para abordarlo. A veces será un apoyo nutricional, a veces un apoyo gástrico, un apoyo endocrinólogo, un apoyo de neumología, un apoyo psicológico, emocional. Debemos de buscar el mejor tratamiento que podamos tener, exigir ese tratamiento, no conformarse con lo que nos pueda llegar.
Jacqueline Tovar, cuéntanos del tamiz neonatal. Sí, actualmente en nuestro país no existe un tamiz neonatal ampliado. Precisamente la Federación Mexicana de Enfermedades Raras estamos trabajando para que específicamente esa reforma del año 2011 desglose todas las enfermedades que pueden ser diagnosticadas tempranamente, tratadas y también con seguimiento epidemiológico muy puntual. Cabe mencionar que actualmente en la Cámara de Diputados se está sensibilizando, se está trabajando de la mano en una mesa de trabajo para poder trabajar sobre el presupuesto, porque obviamente requieren de presupuesto muy puntual para que de verdad casi 79 enfermedades raras se pueden diagnosticar con el tamizaje neonatal, como lo hace ahora mismo Pemex con la doctora Juana Inés Navarrete. Muchísimas gracias por esta a información ustedes. tan valiosa. Nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Todos los martes los temas son de familia y mañana tocaremos uno muy importante, retos de la adopción. ¿En dónde estamos en nuestro país en la adopción? ¿Qué tanto la conciencia ha proliferado en toda la nación? ¿Hay de verdad una conciencia por darle a las niñas y los niños que están en adopción una calidad de vida? ¿O en realidad más bien están pensando en cómo vamos a llenar este vacío en casa? No podemos tener un niño y nuestra necesidad es. Porque creo que tendríamos que comenzar mirando desde otra óptica, y es que la realidad, hay niñas y niños que viven en algunas casas donde justo hay cuidados, pero no de los padres naturales. Entonces, son ellos y ellas quienes tienen las necesidades y nosotros nos vamos a adaptar a esas vidas. No son ellos y ellas quienes se van a adaptar ahora a esta nueva situación. Creo que si lo comenzamos a pensar desde allí, entonces la calidad de vida que se les va a otorgar va a ser muy diferente y las consideraciones también. Y legalmente, ¿en dónde estamos? ¿Sabes qué es lo que se necesita para poder adoptar? ¿Se cuenta entonces con todas las facultades para poder hacerlo o faltan todavía cosas por reconsiderar? Bueno, de esto y mucho más platicaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza, y todo esto en punto de las 9:30 de la mañana aquí por la señal del 11. Y ahora a continuación vamos a ver el siguiente material. Es que yo tengo hambre. Tengo 30 años. Soy de la Ciudad de México y tengo 2 hijos, Estefano de 3 años y mi pequeña Elena de 6 meses. Y mi hija padece epidermólisis bulosa. No llores. Nunca tuvimos sospechas. Mi primer parto fue prematuro, entonces tuvimos un poquito más de cuidado con ella. Estaba en cuidados súper especiales. Nunca notamos nada, todos mis estudios salieron perfectos, siempre estuve bien controlada de mi enfermedad y jamás nos dimos cuenta en ningún ultrasonido, siempre salió perfecta. Pero de hecho esperábamos que fuera 9 mesina ella, ahora sí. Pero otra vez se me adelantó, una noche se me rompió la fuente, me llevaron al hospital y ya ahí en el hospital me dijeron pues que ya no me podía ir. Yo llegué un jueves y me la querían sacar hasta un domingo, pero después en la guardia llegó el médico en jefe y dijo que no, porque yo ya tenía las membranas reventadas y se podía infectar. Entonces dijo que ya me tenían que pasar a cirugía. Al parecer todo iba bien, pero se tardaron un poquito en entregarme a Elena y me empecé a preocupar. Y cuando me la enseñaron, la verdad es que Elena estaba muy pequeñita y toda la bata de la pediatra estaba llena de pedacitos de piel. Mi hija estaba al rojo vivo. Yo no sé la verdad, no me acuerdo mucho de cómo me habré puesto, pero sí me durmieron. Ya cuando me pasaron a la recuperación, llegó una pediatra y me explicó que mi hija había nacido pequeñita, que había pesado 1,9 kg, que medía 45 centímetros y que una practicante se había dado cuenta que posiblemente podía tener una enfermedad que se llamaba epidermólisis bulosa. Yo la verdad nunca había escuchado esa enfermedad y en breve me explicó un poquito de lo que es la enfermedad. Me explicó que es una falta de colágenos, que a falta de ese colágeno hay una poca adherencia entre las capas de la piel. Y yo le dije, ¿pero eso qué significa? Y ya ella me dijo que significaba que la piel era tan frágil que se le desprendía o se le ampollaba. Y contacté a Debra España, que es una organización que se dedica especialmente a la piel de mariposa,
casi se le conoce. Ellos me contactaron enseguida, me mandaron un manual de los cuidados del recién nacido y yo se los pasé a mi neonatólogo. Elena nació en el Hospital Juárez de México, es el primer caso en el hospital. Luego, la verdad, la atendió genética, clínica del dolor, curaciones y estomas se llama la especialidad. La atendió pediatría, neonatología, dermatología. No usa nada apretado, usa una tallita más de ropa. La baño un día sí y un día no, y el día que la baño le cambio las vendas. Le abro las vendas todos los días, en la mañana y en la noche. Donde tiene una herida le pongo óxido de zinc, le ponemos muchísimas cremas. Sí son un poquito extremos los cuidados. Ahorita ella está con pura fruta y verdura y se las hago papilla o le raspo la fruta y toma puro pecho. Entonces mi sueño sería que alguien se interesara por nuestros niños y que encontraran una cura. Está con nosotros Sonia, ya ha estado aquí anteriormente. Hola Sonia, también Hola. tienes epidermolisis bulosa, que es la cápsula que acabamos de ver. Así Y estamos viendo a una madre desesperada. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 34 años. ¿Qué le puedes decir a esta mamá que su hija está presentando tu misma enfermedad? Que a pesar de los obstáculos que se le presenten con la EB, su hija puede ser una gran persona en un futuro no muy lejano, ya que es un ejemplo para todos. Tú platícanos una cosa, tú estás en una asociación. Sí. ¿Qué hacen en la asociación? Sí, tenemos poco de habernos constituido. Soy presidente fundador de Son Mis Alas. Ahí le tratamos de darle una mejor calidad de vida a los pacientes con EB. Tenemos desde niños, jóvenes y adultos. Les damos material de curación y suplementos alimenticios. ¿Les puedes explicar brevemente qué es EB, epidermolisis bulosa? La epidermolisis bulosa es una enfermedad genética que también está catalogada como rara. No tiene cura, es una de las enfermedades más dolorosas y hasta el momento pues tampoco hay un tratamiento adecuado, solamente ir variando algunos apósitos, pomadas y cremas para tener una mejor calidad de vida. Sonia, pues muchísimas gracias que viniste otra vez aquí con nosotros. Gracias. Esta es tu casa, Diálogos en Confianza. Gracias. Y les pregunto a nuestros panelistas, hay muchas preguntas que nos hace la gente que nos dicen, ¿cómo saber si mi enfermedad es una enfermedad rara? Cualquier persona que nos esté viendo en su casa, que hay algunas de ellas que no son, que nos han comentado, ¿cómo saben si sí es o no es? Bueno, hay una organización muy importante que se llama Orfanet, está en la red. Si ustedes consultan Orfanet, Orfanet les va a sacar de dudas y les va a especificar si la enfermedad a la que ustedes se refieren es rara o no lo es. Esa sería la fuente más importante, que es como el oráculo para estas enfermedades. Muy bien, doctor. Bueno, mientras tanto les quiero hacer este comentario. Montse Orozco nos dice, yo tengo una hija con síndrome de Wolf-Hirschhorn que afecta a 1 de cada 50,000 personas. Entonces, pues obviamente es una enfermedad poco conocida y también hay muy poco apoyo con respecto a esto. Agente León nos dice, cuando existe un diagnóstico errado, ¿en qué momento se dan cuenta que es una enfermedad con estas características? El peregrinaje, ya lo comentaban un poco aquí, pero ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, este tipo de sitios obviamente ayudan mucho a que sea pues de menor proceso este largo peregrinar. Gaby Romani nos dice, mi sobrina de 16 años murió hace 7 de hemorragia letal y es tan triste saber que en esos momentos no había nada que hacer. Hoy ignoro si ya existe alguna cura. Y es precisamente, yo creo que muchas veces el momento en el que una persona, un familiar, abandera esta causa y dice, yo no conocía nada, un familiar o un ser querido mío falleció a causa de esta enfermedad y no se sabía hasta ese momento absolutamente nada. Entonces, a partir de ahora, yo voy a responsabilizarme y hacer una asociación para que esto no vuelva a ocurrir o que le ocurra a menos personas. Y es así como muchas adquieren esta ayuda. Vamos a escuchar más testimonios. Claudia, hola. Hola, buenos días. Platícanos, le dio pena. Le dio un poquito de pena. Platícanos. Él tiene el síndrome de Wolf-Hirschhorn. Él fue diagnosticado en el Instituto Nacional de Pediatría por el doctor Carvajal y la doctora González del Ángel. ¿En qué consiste este síndrome? Crisis convulsivas del corazón, no crecen mucho, parálisis cerebral,
No, son muchas cosas. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos está viendo sobre tu caso? ¿En qué podemos ayudar a cualquiera que nos esté viendo? Pues que hace falta mucha información. Yo busqué información, yo me informé por parte de las redes sociales, de todo lo que él tiene, ¿no? Hace falta mucha información, concientizar más a la gente y la inclusión. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Y con el mismo síndrome, ¿cómo estamos? Venimos desde Jalisco. Sí, de Tlajomulco. ¿Cuál es tu nombre? Lucio Santillán. ¿Y ella cómo se llama? Lina Andrea. ¿Qué nos puedes decir? Pues que ella también tiene el síndrome de Wolff-Hirschhorn. Es un caso en cada 50,000 nacimientos, se da. Se caracteriza por ser convulsivo. Tiene hipotonía. Hipotonía quiere decir que están como con flacidez de los músculos, no tienen una tensión normal. Así es. Y también tiene retraso psicomotor, retraso mental. ¿Cuánto tardaste en el diagnóstico? Pues nosotros nos los hizo la genetista del ISSSTE allá en el Hospital Valentín Gómez Farías y fue relativamente rápido. Fue el cariotipo. A los 6 meses a los 9 meses ya que conocíamos su síndrome. Ok, perfecto. Pues hemos visto que existen muchas enfermedades y lo que hace falta, como nos comentan los especialistas, es tratamiento específico porque muchas de las compañías que se dedican a hacer fármacos, pues no se investiga tanto porque le dan prioridad a enfermedades que son más prevalentes. Pero vamos a ver qué se está haciendo en sentido de investigación. Debido a que los tipos de enfermedades son tan diferentes, no hay un tratamiento que pueda resolver el total de las enfermedades raras. Si nos estamos refiriendo a las más frecuentes, como son este 80% que está representada por las enfermedades genéticas, los gobiernos en el mundo están haciendo esfuerzos para disponer de tratamientos. La terapia génica, que es la corrección de la afección genética, está en estudio y no es una alternativa disponible en la actualidad que pudiera resolver algunos de estos trastornos. Algunas deficiencias enzimáticas ya se está tratando de disponer de terapias de reemplazo enzimático, ya están disponibles en varios países. Para algunas enfermedades neoplásicas ya se están iniciando la disponibilidad de este tipo de nuevos medicamentos que están dirigidos a tratar de resolver el problema en los blancos celulares donde se expresa el problema para tratar de controlar la enfermedad. En el caso de enfermedades infecciosas hay algo, tal vez un poco menos de investigación para tratar de resolverlas. De tal manera que estas terapias son muy diferentes entre sí, sus mecanismos son muy diferentes entre sí debido a que están encaminadas a resolver uno u otro problema. Es posible que algunas tengan un poco de más investigación, como pueden ser las genéticas o las neoplásicas o las que afectan a la piel, que pueden ser neoplásicas o no neoplásicas, y un poquito menos algunas infecciosas. Tal vez esas son las que tienen un poco de rezago en este momento. En México, en realidad, la investigación respecto a este tipo de alternativas es escasa. Disponer de una tecnología lo suficiente como para tratar de resolver uno de estos problemas sí implica disponer de múltiples disciplinas, de múltiples esfuerzos para tratar de resolver un problema que a final de cuentas pues es de baja prevalencia. Eso complica mucho. En el caso de algunos medicamentos que ya se dispone y que ya se comercializan para otro fin y que se ha detectado que resuelven algunas de estas enfermedades, sí se dispone de algunos laboratorios que pudieran generar algunas alternativas, sin embargo impactarían en un escaso grupo de afecciones. En general, la disponibilidad de tratamientos es algo muy complejo a nivel internacional. No todos los laboratorios que crean medicamentos tienen la disposición de trabajar en este tipo de alternativas. Algunas agencias reguladoras como la EMA y la FDA, la EMA en Europa, la FDA en los Estados Unidos, tratan de incentivar esta investigación en estos grandes laboratorios, limitando el campo
al laboratorio que desea hacer la investigación y evitando que otros trabajen en investigación en ese momento para tratar que su inversión tenga alguna recuperación debido a que ellos se trabajan de esta manera. Recuerden que estamos hablando de manera global de muchas enfermedades que se consideran las enfermedades raras. No podemos hablar específicamente nada más de una. Hemos hecho ya programas específicos de algunas de ellas, pero estamos hablando del panorama general. ¿Cómo andamos en investigación en nuestro país comparados con otros países? Es igual en todos lados. Yo quisiera hacer hacer un comentario en relación a esto que se acaba de comentar ahorita. Los laboratorios hacen los productos y son muy caros, porque son bajo técnicas de DNA recombinante para algunas de las enfermedades lisosomales, etcétera. Se venden al gobierno federal, a los gobiernos federales durante mucho tiempo, y salen a precios muy caros. Y no es que el laboratorio esté subiendo el precio, sencillamente la tecnología hace que se presente ese fenómeno. Pero la problemática que se está presentando y en la que nos debemos de fijar más ahora es las comorbilidades de las enfermedades. ¿Qué quiere decir comorbilidad? Comorbilidades son todas las enfermedades alrededor de la misma enfermedad que se pueden presentar. Y esto es farmacoeconomía. Los países de primer mundo tienen un nivel muy alto de farmacoeconomía y entonces manejan costo-beneficio para algunas enfermedades. Porque bástame decir que ninguno de los tratamientos que se mencionan, o la gran mayoría, curan la enfermedad, detienen la progresión de la enfermedad, son tratamientos paliativos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, hay que vigilar muy bien esas enfermedades porque de lo contrario salen carísimo a los estados. Esa es la problemática, la farmacoeconomía. Ahora hemos visto que existen diferentes asociaciones dependiendo de enfermedad. ¿Hay algún grupo que las asocie todas o las junten? ¿Qué pasa con las asociaciones, o son células independientes? No, bueno, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras agrupa casi a 80 asociaciones que bajo sombrilla de nosotros reciben orientación, vinculación, acceso, etcétera. Hay algunas otras organizaciones en México que hacen un trabajo similar. Nosotros efectuamos ese trabajo desde hace 23 años y lo que podemos decir, lamentablemente, es que a diferencia de otros países en Latinoamérica, la creación de asociaciones nacionales y la disminución de las mismas es dramática en México. Mientras que en Argentina, con la mitad de población, tienen más de 1000 asociaciones para estos casos, en México tenemos menos de 100. Eso te habla de quizá el desconocimiento, quizá el aburrimiento, quizá la falta de compromiso, muchas cosas. México, los mexicanos, estamos muy acostumbrados a que alguien haga el trabajo por nosotros. Entonces, lo que debemos de incentivar es que se vayan creando asociaciones que puedan incorporarse a la federación o a otras que entiendan como responsables y puedan alzar la voz en un grupo que mayoritariamente buscará un ejercicio que sea inmediato, fuerte, determinado, pero sobre todo profesional. Eso es lo que se necesitaría hacer. Creo que eso es clave, porque cualquiera que nos esté viendo de asociaciones que a lo mejor no saben de esto, como dijo el doctor anteriormente, la unión hace la fuerza. Nos han dicho que muchas de estas enfermedades son genéticas, tienen una base genética importante. ¿Qué es? La pregunta que surge es, ¿habrá prevención en el futuro? Porque ahorita no hay manera de prevenir. Acuérdense que no estamos hablando de una, sino de muchísimas. Sí, hay varios aspectos. Y uno de los principales es precisamente evitar que las parejas se casen entre familiares. Sí, eso es importantísimo. Eso es muy importantísimo porque eso incrementa el riesgo de enfermedades genéticas, poblaciones autosómicas recesivas. Más del 90% de las enfermedades son autosómicas recesivas. ¿Qué quiere decir autosómico recesivo en palabras que nos entiendan? Que es una enfermedad que tiene una alteración genética y que la va a padecer 1 de cada 4 de los hijos. Pero aparte se necesita, muchas veces puedes ser portador de un gen, pero necesitas el complemento de otro lado, del padre o de la madre, quien lo traiga, para que se exprese esta enfermedad, para que exista. Porque mucha gente puede estar portando, pero lo que dice el doctor es que si se casan entre familiares, se aumenta la posibilidad de que este complemento, que justamente es lo que no estamos buscando aquí. Mire, con el advenimiento del descubrimiento del genoma humano, de ya prácticamente está estudiado un porcentaje muy alto del genoma, pues a la larga, y lo vemos, ustedes revisan la literatura, ven programas como estos, ellos nos dicen, aquí
tienes posibilidad de tener cáncer de colon, de tener una enfermedad degenerativa, de tener un infarto agudo del miocardio, de tener hipercolesterolemia, etc., etc. No sé qué vaya a pasar con el tiempo, pero a lo mejor con el tiempo, en lugar de pedir para que se casen las parejas BDRL, como se pedía antiguamente, y en algunos lugares del mundo que no tengan HIV, van a pedir la carta génica. Sí. Y entonces, oiga, usted no se puede casar porque tiene una carta génica exactamente o muy parecida a la persona con la que se quiera casar. O se puede casar, pero ya decidirán les ustedes. Recomendamos que no se case porque puede tener tal o cual patología. Ese es algo que se está presentando. Yo permítame comentar que los avances de los que habla Luis son importantísimos. Todos los días vemos sorprendentes avances. Yo me acuerdo perfectamente que cuando Luis me dio el diagnóstico de mis hijos, me dijo, lamentablemente, señor Peña, en este momento no hay nada que se pueda hacer por sus hijos. Pero en cuanto exista algo, le vamos a avisar. Y me avisaron inmediatamente. El tema tiene que ver necesariamente con que los avances corran a las velocidades que los pacientes requieren, porque evidentemente lo que no tenemos es tiempo. Entonces necesitamos que esos maravillosos jóvenes, los estudios académicos y profesionales médicos para cellular genomics y todas estas cosas que son tan importantes, puedan tener como consecuencia un estado de resultados que nos permita tener una imagen muy amplia, un espectro muy amplio de qué es lo que debemos de prevenir, por lo menos, como dijo el doctor, no casándonos entre familiares o, como dijo el doctor, pues teniendo nuestra carta génica a disposición de los especialistas. Pero, por ejemplo, ahorita en este momento, en la historia donde estamos, el acceso a esta carta génica, ¿en dónde estamos? No lo tenemos. En forma privada se puede pedir. Yo puedo pedir. ¿Y cuánto cuesta? Muchísimo dinero, y no lo hace de aquí. Se hace en Europa, en Estados Unidos de Norteamérica, donde se puede pedir, cuando nace mi hijo, oiga, yo quiero saber exactamente qué posibilidades tiene o intraútero de que vaya a tener un síndrome de Down, o de que vaya a tener una malformación congénita, o de que vaya a tener una alteración degenerativa, etc., etc. Se puede hacer. No es de rutina, no es obligatorio en muchos países del mundo, solamente en países de punta, de primer mundo, probablemente se vaya a poner como algo obligatorio. Y sobre todo se hace ahorita desde el punto de vista de investigación, más que nada porque no es un examen de tómenme sangre y díganme qué sí voy a tener en un futuro. No. Porque además, sabiendo que si traes algo genético, que lo puedes pasar, ahí puedes tomar una decisión. Claro. Pero si me dicen a mí, tú tienes mayor posibilidad de presentar, no sé, un cáncer de colon, bueno, tendré que estar yo en vigilancia colonoscópica cada X tiempo. Pero eso también se prende otro foco que es mucho más social que médico, el pánico. Sí. Yo creo que este es todo un tema, es muy importante que hay que entrar en conciencia porque si tú tomas en cuenta todo esto como medida de prevención, yo creo que el sistema público de salud está rebasado por muchos sectores y esta sería una parte de responsabilidad social. Es decir, yo no voy a heredarle a la sociedad, no a mi familia, a la sociedad, que también, por ende, a mi familia, un problema nuevo, ¿no? Entonces, creo que sí tendría que entrar dentro de la conciencia, pero si estamos en que el tamiz neonatal todavía no se hace, pues imagínate tú. Y dependemos de la infraestructura de otros países, desafortunadamente. ¿Qué se tiene que hacer en México? Pues trabajar investigadores básicos. Investigadores básicos son los que están en los laboratorios, con nosotros que somos los investigadores clínicos que vemos a los pacientes, y con una serie de profesionales de la salud y que no están directamente relacionados con la salud. Eso se llama investigación translacional, es decir, unir todas esas fuerzas para que precisamente nuestro país progrese en la investigación y no dependamos de mandar estudios a Europa, a Estados Unidos, y que eso ya lo tengamos en México. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, dependemos de infraestructura y de la tecnología de otros países. Voy a hacer una pregunta que va a ser muy difícil de contestar porque estamos hablando de muchas enfermedades. ¿El pronóstico de estas enfermedades globalmente no se puede contestar o hay que ver cada caso individualizado? Porque existen enfermedades, pero lo que más existe son pacientes y ninguno es igual a otro. Hay una información que sacó recientemente una Eurordis que tiene que ver con este escenario de qué va a pasar con estas enfermedades. Bueno, lo que comentaba hace un rato es una verdad absoluta, se está avanzando de manera importante, como dijo el doctor Carvajal. Hay muchos laboratorios que no les interesa atender a 5 pacientes con un desarrollo increíblemente caro, pero lo que sí está sucediendo es que en cada país se está fortaleciendo de manera muy vigorosa el escenario de trabajar por las enfermedades raras y hacer que
todos en el círculo virtuoso podamos poner de nuestra parte para que esto vaya siendo un problema menor. En México tenemos un problema, educación, pero para todo. O sea, el problema en México es la educación. Si nosotros estuviéramos sensibles, si el gobierno de la República hiciera su trabajo correctamente, no estaríamos aquí sentados, porque todos gozaríamos de los beneficios que marca o que consagra la Constitución Política Mexicana. El derecho a la salud, todos deberían estar siendo atendidos. También el derecho a la educación. Hay médicos. Este hombre y algunos otros que conozco, entre ellos damas también, son especialistas en estos temas, pero tenemos muy poquitos. Yo te referí que a mis hijos, ellos los diagnosticaron en 3 días, cuando yo había tratado años este tema. Yo recomiendo que si tienen un pequeñito, aunque esté en el ISSSTE o aunque esté en el IMSS, acá en el Instituto Nacional de Pediatría hay especialistas increíbles, también en el IMSS y en otros institutos, pero ellos... Luis Carvajal ha tratado a más de 125,000 pacientes a lo largo de su vida, conoce casi todo el tema y entonces puede tener de manera muy precisa una información que te sirva para tomar decisiones. Eso es lo que se debería de hacer. Perfecto, Oscar. Vamos a escuchar más a la gente. Que a propósito de otros países, por ejemplo, nos comparte... acá está Mónica Arcas Barn, dice, yo soy de Argentina. Y un joven de 23 años, justamente su hermano falleció de una enfermedad que les comentaba hace un poco al principio del bloque, hemorragia letal. Es decir, ¿ocurre en otros países? Por supuesto que sí, porque siguen siendo enfermedades raras y que tienen poca atención, o que en algunas ocasiones, evidentemente, la prisa es muchísima. Nos manda saludos desde León, Montse Orozco, y nos dice, yo tengo una hija con síndrome de Wolf-Hirschhorn, que ya tuvimos aquí también un testimonio y nos compartía acerca de lo mismo. Beatriz Quesada nos dice, qué bueno que hagan difusión de estos temas. En el Hospital del Niño Poblano tenemos un excelente ejemplo en el manejo de este tipo de enfermedades poco frecuentes. Desafortunadamente, asuntos políticos, ella nos refiere, y junto con otras personas que también lo ha dicho, hay medicamentos que se están quitando y que pues esto está complicando muchísimo las cosas. Ojalá que estos avances pues se den y no se empiecen a privar y no se empiece a detener lo que había logrado toda una sociedad y probablemente otros gobiernos. Nos dicen también en esta llamada telefónica Rubí Ibarra Carmona, mi nieta a los 6 meses fue diagnosticada con síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de maullido de gato. Ella tiene 6 años, recién nacida se le hizo el tamiz complejo y no dio a luz nada. Lleva terapia, se ha sido avanzado mucho, pues el síndrome le causa discapacidad motriz, cognitiva, intelectual, no habla y de movilidad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos todavía con bastante más. Reza un antiguo refrán que en boca cerrada no entran moscas. Y el tema del próximo lunes es enfermedades que afectan nuestra boca. ¿A qué voy con esto? La boca, desde luego, pues no es una parte que esté aislada de nuestro cuerpo y por el contrario, puede ser justamente el lugar donde nos demos cuenta que estamos enfermos o estamos enfermas. Por ejemplo, la boca seca, las caries, el mal aliento, la falta de piezas dentales, la gingivitis, pueden dar nota precisamente de que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo, además de que evidentemente la salud bucal es muy importante. ¿Sabemos cuidarla? En realidad sí estamos al tanto de cuáles son las cosas que tenemos que hacer o nos hacemos de la vista gorda. Y es que muchas personas dicen, sí, por supuesto, yo me cepillo mínimo 3 veces los dientes al día. Pero ¿y esto será realidad? Alguna vez yo haciéndole una entrevista a un dentista me decía, mira, si la gente se cepillara solamente 2 veces al día, con eso bastaría. Sin embargo, no lo hacen. Pero no solo el cepillado, los demás cuidados. ¿Estás atento o atenta de los cuidados bucales? Bueno, pues de esto vamos a hablar la próxima semana y nos daría mucho gusto que nos acompañaran aquí en el estudio para que le pregunten de directa voz a las y los especialistas pues todo lo que quieran saber. Así que 55 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen ahora mismo y aquí nos vemos el lunes de la próxima semana. Vamos a ver el resumen de del programa entero. Este término se acuñó en Estados Unidos de Norteamérica y ahí la palabra raro es diferente a como nosotros la manejamos. Exacto.
Se utiliza o se debe de utilizar el término de baja prevalencia, que es como se debe de manejar. Y las manifestaciones que tienen son diversas y se confunden con otros tipos de padecimientos que son más comunes. En términos generales, se habla de huérfano por el poco conocimiento que se tiene y la poca cantidad que, por país sobre todo, se presenta de estas enfermedades. Los últimos estudios que se han hecho en relación a esto nos hablan de que en el mundo hay aproximadamente 320 millones de personas con estos padecimientos. El 4.5% de la población de cada país puede ser un sujeto elegible para una enfermedad rara. Hay 8,000 tipos de enfermedades raras en el mundo. No hay más allá de 400 enfermedades raras con tratamiento. Habiendo 400 y pico enfermedades que ya tienen tratamiento, para México solo tenemos tratamiento para un puñado de ellas. Ya conozco la enfermedad, ya sé que existe un medicamento, pero en México no me lo pueden dar. ¿Por qué razón? Simplemente porque no conocemos nuestros derechos y no los ejercemos. Un buen porcentaje de las enfermedades raras no tienen un tratamiento específico, pero hay enfermedades raras, genéticas, en donde el tratamiento se llama paliativo. El 40% de las enfermedades de este grupo de enfermedades raras y básicamente las lisosomales, su expresión son con manifestaciones neurológicas y una de ellas son las crisis convulsivas. Que los laboratorios no les interesa, en el buen sentido de la palabra, tener medicamentos para 5,000 enfermedades que hay en 7,000 u 8,000 millones de gentes en todo el mundo. El tamiz neonatal es limitado, puede detectar, como lo dice la cápsula, 60 enfermedades. ¿Se aplica en todo el país? No en todo el país. Y no en todas las instituciones. Y no en todas las instituciones. Vamos a escuchar más testimonios. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. ¿Qué nos quiere platicar? Pues que tengo gastroparesia diabética. Hace 2 años hice un protocolo por un laboratorio, participamos 100,000 diabéticos a nivel nacional y el resultado fue que solo a 10 hombres y 40 mujeres les da. Entonces yo tengo unos 10 a la menos 4, soy un 10 a la menos 4. ¿La gastroparesia está considerada una enfermedad rara? Pues no hay nada que se pueda hacer, no hay investigación, no hay medicina. No, sí hay mucha investigación sobre gastroparesia diabética. Pues no. ¿Lo está viendo un gastroenterólogo? Me atienden en el hospital militar. Ok, ¿y ya lo mandaron a gastro? Ya. Perfecto. Ya. Y lo único que me han dado, medicina no hay, solo se me está afectando hasta la voz por lo mismo, ¿verdad? ¿Por la gastroparesia? Por la gastroparesia, es mucho vómito y vómito. Por el reflujo. Porque todo lo que como para afuera, ya como molido, como si fuera papilla de bebé. ¿Usted se cuidó su diabetes? ¿Se la ha cuidado a través de los años? Tengo la diabetes hace 20 años, que ocasionó la amputación hace 5 años. Además, me hicieron ya hace 5 años un trasplante de microbiota por un medicamento. Cuando me amputaron el dedo, resultó que me dio colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Así es, y un trasplante de microbiota ahí mismo en el hospital. Entonces, pues, ha sido una serie de cuestiones. Y ahorita, pues, me da mucha tristeza que los laboratorios primero van sobre lo que deja y después lo que... No, van mucho sobre lo que es más prevalente, pero le voy a recomendar una cosa, le voy a dar una recomendación. Pregunte por un procinético. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Hola. Buenos días, doctor. ¿Qué nos quiere platicar? Pues a mí me diagnosticaron primero que tenía dermatomiositis. Me dicen que es una enfermedad rara también. Después, a los 2 años, que se me juntó con una poliomiositis. Polimiositis. Normalmente vienen juntas. Dermatomiositis y polimiositis son enfermedades reumatológicas de origen autoinmune. Son autoinmunes, sí. Y con el tratamiento que nos han dado y nos han dicho que no hay ningún medicamento igual para lo mismo. Pero le están dando seguramente algún derivado de la cortisona. Estoy tomando lo que es la cortisona, la prednisona, metotrexate. Entonces, lo que le están dando es para apagar el sistema inmunológico para que no lo ataquen. Ese es el tratamiento. Ese es el tratamiento que nada más, porque nos dicen que no hay medicamentos para la enfermedad. No hay cura. No hay cura. Sí hay medicamentos porque los está tomando. Sí, no hay cura. Pero fíjese lo que le voy a decir. ¿Cuántas enfermedades verdaderamente sí se curan? Las infecciosas o algo que sea quirúrgico. Pero, por ejemplo, alguien que tiene hipertensión arterial va a ser hipertenso para siempre. Tendrá que tomar medicamentos. Si se los quitan, se le vuelve a subir la presión. Un diabético va a ser diabético para siempre. Sí. No tiene cura, tienen que tomar tratamiento y lo mismo con su enfermedad. Es lo que nos han dicho, porque ya tomamos cursos de tanatología, de todo,
Y es a lo que vamos también. Yo trato nada más de cuidar lo que es mi hipertensión, que no me vaya a dar diabetes, porque yo de hecho me tratan en el seguro, en especialidades, y la doctora que me atiende cada vez me hace mis estudios porque yo no siento dolores, no me he caído, no me he abierto la cabeza y no siento dolores. Cuando que me hagan estudios de riñón, de hígado, de todo por dentro, para ver cómo estoy funcionando, porque no siento dolores. Perfecto. Entonces es lo que yo trato de que me hagan mis estudios para que ellos no me Para vaya que esté a pasar a tiempo algo, de cualquier cosa. Sí. Perfecto. O sea, de atenderme antes de que me dé. Perfecto. Muchísimas gracias. Oscar. Mira, tenemos el comentario de Sandra Noreidi Guzmán. Dice, soy dentista y mientras estudiaba tuve un paciente de 15 años con síndrome de Moebius. Es triste ver cómo el desconocimiento de este tipo de síndromes haga que los pacientes no reciban atención oportuna y el trato que se merecen. Pacientes con este síndrome no tienen deficiencias intelectuales, por lo tanto, a pesar de su condición física, deberían de ser tratados y considerados a nivel social como cualquier otra persona. Fibrosis pulmonar idiopática, nos pregunta Luisa Hernández Madrigal. ¿Qué hay de esto? Buen día y muchas gracias. Yo tengo mielofibrosis y tengo poca información sobre la enfermedad, nos dice Silvia Hernández. ¿Dónde puedo conseguir más acerca de esto? Monse Gómez, la enfermedad de Addison puede ser una de las enfermedades consideradas raras. Ayer vi un reportaje, nos comparte Albaida Miranda, de apenas un reportaje de apenas un diagnóstico reciente del síndrome de Filipo, de un joven que inició con el deterioro a los 16 años. Ya tiene 20 y tantos y es ahora como un bebé. Nadie lo atiende. Los doctores le dijeron a su mamá que lo cuide hasta que Dios lo recoja. Y el diagnóstico fue hecho por las redes sociales al exponer su caso y vieron que todo coincidía con ese terrible síndrome, pero hasta el momento no ha recibido ninguna clase de atención esta persona, que es muy lamentable, desde luego. Elvira Fernández nos dice, ¿podrían hablar un poco acerca del síndrome de Poland? Está también considerado como enfermedad rara. El síndrome de Sjögren, nos dice Silvia Corona, a veces los médicos no saben lo que es y obvio, pues esto cuesta mucho más trabajo. En mi caso, nos dice Frebel Flores, me diagnosticaron después de casi 5 años espondilitis limitada al ojo. Fui con 4 reumatólogos. ¿Espondilitis seguro? Sí, así me pone, espondilitis limitada al ojo. Okay. Se basaban en estudios de gabinete, pero jamás en la clínica. Lo peor es que los doctores subestiman tus síntomas. A mí me llegaron a decir que era incluso hipocondriaco. Hablen, por favor, nos dice Gaby Calzada, acerca del síndrome antifosfolípido. Sandra, a mi hijo de 3 años le han hecho la prueba de carotipo y FISH saliendo normales, pero como presenta una diversidad de padecimientos, corazón, paladar, auditivo, entre otros, afortunadamente conforme se van detectando los padecimientos, le vamos dando tratamiento o cirugías si así lo requiere, pero sabemos que es importante saber qué síndrome tiene para prevenir precisamente nuevos padecimientos. Por otro lado, nos dice, bueno, esta llamada de Rubí Barra Carmona que no terminé, la leí hace un rato, donde nos cuenta que su nieta a los 6 meses fue diagnosticada con síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de maullido de gato y ella tiene 6 años. Recién nacido se le hizo el tamiz complejo y no dio a luz nada. Lleva terapias y ha ido avanzando mucho, pues ese síndrome le causa discapacidad motriz, cognitiva, intelectual, no habla y también de movilidad. El propósito de mi llamada es ver quién me puede ayudar para crear una asociación para que podamos formar una red nacional, puesto que aquí en Puebla no conozco a nadie y me interesa mucho y me imagino que también hay otras personas y otros casos en donde no les han dado el diagnóstico precisamente. Mantengo contacto con otros pacientes, hay en Torreón, en Guadalajara, en Michoacán, pero de ahí en fuera realmente somos solamente como 10 familias en México. ¿Se podrían poner en contacto contigo para generar más ruido y hacer que la voz, obviamente, por supuesto, se magnifique? Sería maravilloso, desde luego. Y también nos comparte en este otro comentario Belém Ibáñez. Ojalá toquen el tema también de las inmunodeficiencias primarias.
Gechico Haz de Oro nos dice, yo viví el síndrome de antifosfolípidos durante mi embarazo. ¿Qué tantas enfermedades durante los embarazos son también algo raras o cuando menos desconocidas y que no tenemos mucha información varias de las mujeres? ¿Podrían hablar un poco de la trisomía 18? Son muy pocos médicos los que están informados en cuanto a los cuidados paliativos. Yo estoy en Tijuana, Baja California, y tuve la terrible desgracia de perder a mi bebé a los 11 meses. Hubo muchas negligencias cuando estuvo internado en el IMSS. La fibromialgia, todos mis estudios salen negativos. No sé, pero también la artritis, me informaron que nada es seguro, que esta enfermedad, el medicamento cortisona y metroxetato, prevagalina, solo medicamento, quisieron saber si es progresiva. Muchas gracias y saludos a todos. Y finalmente nos dice Monse Orozco, otra niña, dice, mi hija padece del síndrome de Wolf-Hirschhorn, que es una pérdida de material genético en el cromosoma 4. Pues vamos a empezar a dar respuestas a las preguntas que nos han dado. Muchísimas son que quieren que hablemos específicamente de cada una de las enfermedades. No podemos, como dijimos, el tema de hoy es enfermedades raras de manera global. Ha habido temas específicos de cada una de ellas, pero pues no nos podemos meter de lleno a cada uno de los temas. Pero nos escribió, por ejemplo, alguien que quería que habláramos de dermatitis cenicienta, papulosis, enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn es relativamente frecuente en nuestro país y existen asociaciones de enfermedad inflamatoria intestinal, se llama. Que si les decimos cuál es el origen de la enfermedad de Behçet, Behçet es una enfermedad inmunológica. Ese es frecuente en judíos. el origen. Luego, nos preguntaron también sobre teratomas, el síndrome de Ollier, que no haya información. Dicen que si la fibromialgia se considera una enfermedad rara. Hubo 2 o 3 preguntas de fibromialgia. Ya hicimos un programa de fibromialgia y acuérdate, si no lo has visto, lo puedes ver en YouTube. Es clave que sea multitratado, es decir, no nada más un especialista. Se requiere muchas veces de apoyo psicológico, etcétera, pero no sé si sea una enfermedad rara la fibromialgia. No, es frecuente en mujeres. Pero no está considerado. En mujeres de la segunda, tercera década de la vida. Pero no. ¿Saben si existe una organización de enfermedad mixta de tejido conectivo? Sí, creo que sí, pero independientemente de ello, sí, ¿no? No existe. Me está diciendo Paulina, que trabaja para Accesalud, que no existe, pero en la red pueden encontrar en Latinoamérica asociaciones que les pueden ayudar o contactarse con nosotros para crear una que sea mexicana. Perfecto. ¿Existe algún registro? Qué bueno que haces esa pregunta. Esta casa, esta institución maravillosa, está trabajando en este momento para crear el Registro Nacional de Enfermedades Raras, junto con trabajos que ya ha hecho Accesalud a través de la federación, con Paulina como representante. Paulina tiene en Accesalud una base de datos importantísima que ya crea un muestreo perfecto de las 408 enfermedades que en este momento ya sabemos que están en México, perfectamente claras, y que ojalá el Politécnico pueda crear finalmente ese registro nacional, porque no solo esta casa tiene una gran cauda que puede poner a favor de esta información, sino también sería benéfico para todos los mexicanos que una institución de este tamaño pueda darnos como respuesta la información que tanto requerimos. Bien, alguien nos habló que tiene síndrome de Sjögren, que ¿qué hace? Ver a su reumatólogo. Que si afecta a los órganos, existe síndrome de Sjögren primario, que solamente afecta a glándulas salivales y glándulas lagrimales, y síndrome secundario. Y ese es generalmente secundario a otra enfermedad de autoinmune, como por ejemplo el lupus. Eso se lo tiene que ver su reumatólogo. ¿El Sjögren se considera enfermedad rara? Pues es bastante común. Es muy común porque es un síndrome. La enfermedad como tal es difícil verla. Ok, nos pedían que hablemos de proteinosis alveolar, de eczema sí, nubular. 21 años con síndrome de Ehlers-Danlos, ya hablamos también de esta hiperextensibilidad de las articulaciones, que si vale la pena que los vea un genetista, definitivamente. ¿Se cura el síndrome de Marfan? No, doctores. No. ¿No? ¿Les pueden decir qué es el síndrome de Marfan? El síndrome de Marfan es talla alta, que tengan paladar ojival, que tengan problemas de la arteria aorta, pueden tener retraso psicomotor algunos de ellos. Luxación del cristalino. Subluxación del cristalino, lo que dice el doctor Rodríguez.
pero es una enfermedad genética. Sí. También nos preguntaban, al igual que el síndrome de Sjögren, el fenómeno de Raynaud o enfermedad de Raynaud, que qué hace. Nuevamente la respuesta es ver a tu reumatólogo. Existe fenómeno de Raynaud que dices que se te ponen blancas las manos. ¿Y por qué es esto? Porque deja de llegar sangre a los vasitos chiquitos. Puede ser primario o secundario una enfermedad y es el reumatólogo que lo ve. Vasodilatadores y ya. Pero eso lo tiene que ver tu reumatólogo. No lo compres tú, te lo tiene que dar un reumatólogo. Cistitis intersticial, que si existe un registro, ya nos contestó el doctor. Hemorragia letal, yo nunca había escuchado este término. Yo tampoco. De hemorragia letal, pero ¿de dónde? Por ejemplo, yo como gastroenterólogo veo hemorragias letales por Sí, varices cualquiera. esofágicas, pero hay 2 personas que dijeron hemorragia letal. Hemorragia letal quiere decir que murió a causa de una hemorragia, pero Debe de ser una discrasia sanguínea de causa bien determinada en algún grupo de pacientes, pero no sé exactamente. comentaron de Puebla que ojalá y se siga estudiando y no retrocedamos con los nuevos cambios. Esperamos todos lo mismo. La persona que nos habló del síndrome de Cri-du-Chat, ¿a dónde crea una asociación o qué hace? Comunicarse a la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, les damos todo lo que tienen que hacer como información básica y aparte apoyamos a que su esfuerzo llegue a buen puerto. Nos habló alguien con fibrosis pulmonar idiopática, que no sé si esta sea considerada enfermedad rara, porque también es algo relativamente común. La fibrosis pulmonar idiopática quiere decir que no se sabe cuál es la causa, porque hay otras causas de Pero fibrosis permíteme pulmonar. agregar, esa es muy importante para mí porque mi madre murió de eso cuando no había nada en el mundo que se pudiera hacer. Hoy hay 2 laboratorios que tienen un protocolo importantísimo para fibrosis pulmonar idiopática con medicamentos específicos. Por favor, consulten la red. O a su neumólogo. Sí. Mielofibrosis, enfermedad de Sí. Addison, que es una enfermedad endocrinológica de las glándulas suprarrenales, sí. pero no sé si sea enfermedad rara. Hay primaria y secundaria también. Ok. Sí, Hay una asociada con manifestaciones al sistema nervioso central que tiene básicamente la insuficiencia de las Adrenal. glándulas suprarrenales, que es la adrenoleucodistrofia. Ahora mismo señalabas, ¿es raro o no? Repito algo que dije hace un rato. Si consultan Orphanet, ese es el oráculo que les puede decir, ¿es rara o no es rara? Ok, para que sepan si se considera como las personas que nos llamó con síndrome de Filippo y Poland. La espondilitis limitada al ojo, nunca había escuchado yo porque hacen espondilitis escleritis. o uveitis pueden hacer que, pero entonces no sé si sea Yo creo espondilitis que porque eso afecta a la columna no vertebral. escucharon bien el término, pero lo que pasa es la espondiloartropatía, además de que tiene lesión ocular, lo que tú estás diciendo. 2 personas hablaron sobre el síndrome antifosfolípido, que también es de origen autoinmune y tienen mayor posibilidad de tener abortos y mayor posibilidad de tener trombosis. Lo manejan los reumatólogos. ¿Cómo saber si es un síndrome cuando tiene muchas manifestaciones? Que acudan al genetista y que lo revisen. Más de 5 dismorfias hay que ser revisado por un genetista. Lo mismo nos habló alguien con que habláramos de inmunodeficiencias primarias y la trisomía 18. Y básicamente para terminar me gustaría que cada uno de ustedes nos diera algún mensaje claro que crean que haya quedado en el tintero y no lo hayamos sacado a lo largo del Mire, programa. en el hospital nos acaban de solicitar el gobierno federal, querían saber cuántas enfermedades raras existen en el Instituto Nacional de Pediatría. Es muy difícil decirlo, y a nivel mundial también, a nivel nacional también. Lo que sí pudimos ver, y este es un término muy aproximado, que el 70 o 60% de los pacientes atendidos, porque es un hospital de concentración, pues ve enfermedades raras. Estamos dando entre 35,000 y 40,000 consultas anuales. Y si hacemos el cálculo, pues estamos viendo entre 20 y 22,000 pacientes con enfermedades raras anualmente. Ok, perfecto, doctor. Sí, que una de las características de estas enfermedades raras es que son crónicas, que tienen una alta mortalidad, casi el 50%, que dan manifestaciones sistémicas, pero pueden tener manifestaciones que predominen en un sistema o en un órgano, sistema nervioso central, corazón, músculos, huesos, como en osteogénesis imperfecta. Y cuando un paciente tiene manifestaciones que no encajan en alguna enfermedad o que el médico no puede decirles qué enfermedad tiene que buscar en Orphanet, pero principalmente tienen que acudir con médicos que estén familiarizados con estas enfermedades y que puedan hacer la investigación. Nosotros cuando no sabemos qué tiene un paciente lo abordamos como síndromes. Signos y síntomas nos dan un síndrome y en ocasiones 2 o 3 síndromes nos pueden ayudar como a armar el rompecabezas. Estas manifestaciones o estos síndromes encajan en esta enfermedad. Perfecto. Bueno, Para primero, cerrar. muchas gracias. Primero que nada, gracias a la institución por la atención y amabilidad. Segundo,
a las instituciones de salud, al gobierno de la República, al señor presidente, hagamos realidad los compromisos y pongamos a los niños, el futuro de México, bajo resguardo. Hay una frase que ocupamos en el proyecto Pide un Deseo. Cuando nuestra vida se hace trizas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una manera diferente. Y entonces lo que en un momento dado pudo parecernos un desastre, eso termina por resultar lo mejor que nos podría haber sucedido, porque nos esforzamos, porque somos determinados y porque no nos damos por vencidos. Que nunca nadie obvie su derecho, ejérzanlo y, por supuesto, hagan que sea posible que México entre en una verdadera transformación. Muchas gracias. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Oscar, mil gracias. Y gracias a todas las personas que se comunicaron y compartieron su testimonio. Se quedan muchísimas también sin atender, pero también las recomendaciones para que busquen estos programas, porque muchas de las enfermedades o síndromes de los que nos preguntaban ya los hemos hecho. Entonces busquen en YouTube o en la página de Facebook de Diálogos en Confianza, échense un clavadito y probablemente encuentren programas hechos expresamente con ese tema. Y queremos dar las gracias al público que nos acompañó hoy y sobre todo de manera muy especial a todos ustedes que nos dieron su testimonio. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y venir, estar aquí con nosotros. Esto fue Diálogos en Confianza y nos vemos aquí la próxima semana.